vamos a comentar algunas claves del poema Noche Oscura del Alma de San Juan de la Cruz. Antes de ver este vídeo, recomiendo ver el vídeo anterior sobre San Juan de la Cruz, donde explicamos en qué consiste la poesía mística y damos algunas claves para poder comprender su obra. Creo que pueden ser muy útiles para poder interpretar después este poema. Vemos en pantalla el poema, aunque seguramente os resulte más útil leerlo en otro lugar para poder trabajarlo, bien sea en papel para poder rayarlo directamente o en algún procesador de textos para trabajar con él en formato digital. Antes de continuar con el vídeo, recomiendo que lo leáis y tratéis de entender de qué va. No os adelantéis, ahora lo explico yo, pero primero intentad leerlo vosotros y comprender de qué va el poema. Leedlo tranquilamente y tratar de interpretar este texto y ahora seguimos. Vale, cuando leéis este poema por primera vez, os sugiere una historia amorosa donde una mujer sale de noche para encontrarse con su amado, ¿no? Supongo que eso es lo que habéis interpretado. He marcado en amarillo algunos versos, pero todo el poema, las 8 estrofas, están hablando de eso. Pero ¿os acordáis de que en el vídeo anterior habíamos tratado cómo se expresaba lo inefable, que era aquello que no podía describirse mediante palabras? Habíamos dicho que se comparaba con esa experiencia mística, con la experiencia amorosa carnal, donde el alma era representada como una mujer y Dios se representaba como un hombre. Entonces, este poema tiene una doble lectura. La lectura literal es la de una mujer que sale de noche al encuentro de su amado, y la simbólica es la propia del misticismo. En la lectura mística, la mujer simboliza el alma y el hombre simboliza a Dios. El poema está hablando de la unión del alma con Dios, que habíamos explicado que se desarrollaba a lo largo de 3 fases: la purgativa, la iluminativa y la unitiva. Si leéis atentamente el poema, podéis ver que está desarrollando las 3 fases. Yo os propongo que primero intentéis encontrar vosotros estas 3 fases, y si no, ahora las explico yo. En las 2 primeras estrofas está refiriéndose a la vía purgativa. Si nos fijamos aquí, vemos que el primer verbo aparece en el 4º verso, y nos está dando mucha información. Por un lado, porque está en pretérito perfecto simple, con lo que está hablando de una acción terminada. Y por otra parte, porque está en primera persona, por lo que el yo lírico es quien narra su experiencia. Fijaos en cuando dice, estando ya mi casa sosegada, al final de cada estrofa. En casa sosegada tenemos una metáfora donde se está refiriendo al alma tranquila, en paz. El alma una vez que se ha alejado de los placeres mundanos a los que se renunciaba en esa primera fase. Así que ese yo lírico nos está contando una experiencia ya acabada, que es esa fase purgativa. Y fijaos cómo toda esa experiencia mística, que es una experiencia íntima, ocurre en secreto, algo que va a tener continuidad a lo largo de todo el poema. En las 2 estrofas siguientes habla de la fase iluminativa, donde el alma busca la luz de Dios. Aquí los hechos siguen ocurriendo en secreto, pero ahora entra en acción la luz propia de la fase iluminativa. Y por último, en las 4 estrofas finales habla de la vía unitiva, donde algunos místicos consiguen esa unión del alma con Dios y donde se anulan los sentidos y se llega al éxtasis. Hay quien considera que la 5ª estrofa pertenece todavía a la fase iluminativa. Yo interpreto que esa 5ª estrofa está culminando la unión cuando dice «noche que juntaste amado con amada». Habíamos dado en el vídeo anterior algunas claves para entender la poesía de San Juan de la Cruz y habíamos dicho que la noche oscura representaba la angustia de la soledad del alma. Vemos que a lo largo del poema se repiten varias veces los términos noche y oscura hasta que se culmina esa unión entre el alma y Dios. Esa noche oscura se está refiriendo a la privación de los apetitos sensuales que son perjudiciales para el alma. Espero que hayáis entendido el poema ahora y que ahora, de manera más práctica, comprendáis qué es eso de la poesía mística. A la hora de hacer el comentario de texto, recordad las claves de las que tenéis que hablar. Por ejemplo, a la hora de concretar el contexto, creo que es importante hablar de que este poema pertenece a la época de implantación de la nueva corriente poética italianizante, que esa corriente la lideraron Boscán y sobre todo Garcilaso de la Vega, y también que más concretamente estamos frente a poesía mística del siglo XVI, donde precisamente el autor de este poema, San Juan de la Cruz, se convirtió en una de las figuras más representativas de la poesía mística junto a Santa Teresa de Jesús. ¿Cuál sería el tema del poema? Pues podemos decir que el tema del poema es la unión del alma con Dios. El resumen ya lo hemos hecho antes cuando hemos explicado el poema. Ahora tendríais que ser capaz de sintetizarlo para mantener un texto coherente y bien cohesionado, donde se entienda qué quiere decir el poema y donde no quepan dudas de que habéis entendido el texto.
La estructura interna es básicamente todo lo que hemos estado explicando antes, con lo de las 3 partes en las que podíamos dividir el poema y que se correspondían con las 3 fases del misticismo. Aquí tendréis que sintetizar cómo las 3 fases se corresponden con las distintas estrofas del poema. En la estructura externa es muy importante que no se os pase que cada estrofa es una lira, y sería también recomendable que dejarais constancia de que sabéis que es un tipo de estrofa heredada del Renacimiento italiano, pero también aprovechad para lucir aquello que controléis de la métrica y que además es siempre lo mismo. Meted las muletillas de la equivalencia entre finales y las licencias métricas. Estad atentos, eso sí, porque aquí todos los versos del poema son llanos, así que lo podéis meter, pero podéis decir, para lograr la perfección de su métrica, San Juan de la Cruz no necesita recurrir a la equivalencia entre finales, agudos, llanos y esdrújulos, ya que la totalidad de los versos son paroxítonos. Sin embargo, sí que recurre a numerosas licencias métricas, y ahí explicáis las sinalefas que abundan, y por ejemplo, hay una dialefa en la penúltima estrofa, cuando dice, en mi cuello hería, y no junta la última sílaba de cuello con la primera de día. Y luego vais a poder lucir lo que sabéis del comentario en la caracterización estilística, cuando habléis de las figuras literarias. Vais a poder explicar que el poema es todo en sí una alegoría, podéis hablar de la literación de la S en salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada, donde la reiteración del sonido S nos evoca el silencio del momento en el que se está llevando a cabo esa unión del alma con Dios. Podéis hablar de los campos semánticos que encontréis, como el de la oscuridad o el de lo secreto. Podéis hablar de los símbolos que aparecen en el poema, que los hemos mencionado antes también, como la noche o el fuego. El comentario de texto en sí ya sabéis que da para poder recrearse si sabemos hacerlo. Y por último, una conclusión que no tiene que ser extensa, pero en la que podemos remarcar como Noche Oscura del Alma es uno de los poemas más representativos de la literatura mística y cómo a través de él su autor logra reflejar de manera alegórica un suceso a priori inefable como es la unión del alma con Dios. Y con esto dándole por supuesto un toque personal, pero debería quedaros un comentario de texto completo del poema Noche Oscura del Alma de San Juan de la Cruz. Espero que os haya sido útil el vídeo y nos vemos en el próximo.